que es el momento de escuchar la voz de Dios. Vamos a dejar el lugar a nuestra hermana profeta Nadia desde Argentina. Bienvenida, hermana, Dios le bendiga, la gloria sea. Aplauda al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Todo es para ti, Señor. Ahí donde está, incline su rostro y declaramos, Padre, que tú eres el que reinas nuestras vidas. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Eres el todo. Sin ti nada, pero contigo todo. En este día, Padre Celestial, creemos que este es el ambiente propicio para recibir tu palabra. Señor, acá en este ámbito hay territorios y ambientes llamadas mujeres que están deseosas, Padre, de entrar a una nueva temporada. Y yo te pido, mi Dios, que cada palabra sea, Señor, rectora y mentora de los nuevos tiempos para ellas y aún para mi vida. Padre, en este día sujetamos toda fuerza contraria y declaramos, Padre Celestial, que mientras se esté impartiendo tu palabra, ángeles ministradores también van a fluir en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendecidas, amadas mujeres, sonría que Cristo las ama, los ama. Amén. Mírele a la que está a su lado. ¡Ey, qué bueno verte, pastora! Y dígale: te bendigo. Amén. Porque algunas no nos conocemos y estamos como raras mirándonos y diciendo: ¿de dónde salió esta? ¿De dónde salió aquella? Pero ¿sabe qué? Nosotros somos la iglesia que Él va a venir a buscar. Amén. De toda raza, lengua y nación. Así que si usted creía que solo la iglesia de México se iba a ir con el Señor, no. Usted no es exclusivo, porque hay una iglesia en el mundo entero que nos estamos preparando. Amén. Agradecida al Señor por este tiempo, agradecida a los pastores, a la pastora Mátil por esta invitación, agradecida a Tania, a esta gran sierva del Señor que me presentó para que la pastora Mátil me pudiera conocer. Y sin duda alguna para mí es un privilegio de parte del Señor servirle al Señor. Desde los 11 años le sirvo al Señor y doy gracias al Padre porque me ha permitido darle mi vida. Así Él ha sido el Dios de mi niñez, ha sido el Dios de mi adolescencia, de mi juventud y hoy de mi adultez con 41 años de vida que tengo. Amo servirle al Señor. Hace 3 años estoy en la tierra veracruzana, en el puerto de Veracruz, llevando una asignación divina hasta que Él así lo determine. Una congregación que se llama Dimensión Profética, porque creo que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Amén. Y cuando nosotros tenemos esa palabra, podemos caminar seguras, podemos caminar sabiendo de que tenemos una palabra rectora. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es mi camino. Así que si tú estás siendo alumbrada por la palabra, no te vas a caer, sino que vas a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Quiero en ese día compartirles la palabra. Quiero que 10 minutos antes algún tañador me ayude para que sepa yo que tengo que estar terminando, si no yo le doy duro. Para todos aquellos que saben, soy argentina, de la tierra de los campeones. No soy orgullosa, hermano. Simplemente digo las cosas como son. Amén. Así que, y soy de la tierra de Tucumán, una tierra muy pequeñita, casi en el mapa no se lo ve, pero desde esa tierra Dios me ha traído a esta nación y a otras naciones para su gloria. Quiero en este día poder impartirte acerca de las diferentes maneras en cómo Dios habla. Digan conmigo: mi Dios tiene diferentes maneras para hablar. Y quiero en este día quebrantar tus vacas sagradas. Porque, amados, muchos de nosotros hemos hecho fórmulas o hemos tenido maneras en que hemos pensado de que Dios habla de una manera,
de una forma, pero quiero decirte que Dios es un Dios altamente creativo y con cada una de nosotras, con cada uno de nosotros va a tratar de manera particular. Dile a la que está a tu lado, de la manera que a ti te habla, a mí no me habla, pero no significa que no me habla, Él me habla de manera diferente. Así que dile a la que está a tu lado, no te la creas. Amén. Porque a veces nosotros escuchamos que una te dice, no, porque yo vi un ángel que vino a la noche y me habló. Y tú dices, ¿y a mí? No sé, nunca vi un ángel. Y otra que te dice, porque yo escuché la voz audible de Dios. Y la otra dice, ay, Dios no me ama porque a mí Dios nunca me habló audiblemente. Pero dile a la que está a tu lado, tranquila. Seguramente Dios te ha hablado, por eso estás en este lugar. Porque para estar en este lugar hubo gente que tuvo que escuchar la voz de Dios. Amén. Y dijo, voy a convocarme en ese lugar donde Dios va a hablar, porque yo no voy a salir igual, porque voy a ingresar a una nueva temporada. Aplauda al Señor. Dile a la que está a tu lado, o me envidias o me admiras. O me vas a envidiar o me vas a admirar, porque eso hace cuando una mujer recibe una palabra. Eso hace cuando un hombre se encuentra con una voz que le da dirección, que le da ahí una palabra rectora y mentora. Y hay gente que cuando te ve entrar a una nueva temporada, en vez de admirarte, te envidia. Y te comienza a decir, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué a ella? Porque ¿sabes qué? Hubo alguien que se animó a decir, yo sé que escuché la voz de Dios, yo sé que Él me habló y por eso estoy ingresando a una nueva temporada, a un nuevo tiempo y a una nueva geografía. Este congreso es para hijas obedientes y humildes. Yo creo que estoy en el mejor lugar de mujeres. Acá están las más obedientes y las más humildes. Digan conmigo, están hablando de mí. Díganlo por fe aunque sea. Aleluya, porque tal vez viniste orgullosa, pero vas a salir humilde. Tal vez viniste con tus pensamientos, pero vas a salir con sus pensamientos. Tal vez viniste con tus planes, pero vas a salir con sus planes. Porque cuando Él te habla, nuestro yo deja de existir. Amén. Este congreso es para hijos desesperados por escuchar su voz. Y sabe que a los desesperados se les nota, porque están adrenalínicos, porque dicen, yo quiero escuchar esa voz, yo quiero escuchar lo que Dios tiene para mí en estos tiempos. Amados, si yo estoy en este lugar es porque un día escuché una voz que me trajo a Veracruz, México. Yo no estoy acá por una voz humana, yo estoy acá invirtiendo mi vida porque Dios me dijo que abrirá esa tierra. Y acá estoy. Este congreso es para hijas que no quieren seguir viviendo de la manera que están viviendo. Este congreso no es para mujeres conformistas. Yo no sé si usted ya se conformó. ¿Sabe que estábamos en el baño con mi amada, que recién la conozco, Eugenia, tu nombre, ¿no? Y estábamos ahí, de repente nos encontramos con un adolescente de 81 años. Y cuando le preguntamos ¿cómo está? Dijo, bendecida, prosperada y no sé cuántas cosas más. Y de repente yo, de curiosa y atrevida, le dije, ¿y cuántos años tienes? Y me dijo, 80 no sé qué y uno no sé qué. Dije, 81 años.
y con ese vigor y con ese hambre de escuchar una voz que la pueda direccionar para las próximas temporadas. Yo no sé las jóvenes que están en este lugar, pero qué lindo es tener 81 años y decir: yo quiero más de Él, yo necesito más de Él, yo necesito ser direccionada por su voz. La palabra oír viene de llama, que significa escuchar, atender, obedecer. Por eso nadie puede decir quiero oír si no está dispuesto a obedecer. Porque la raíz de llama, de oír, significa obedecer. Estoy dispuesta a hacer lo que tú me pidas. Y prepárate, porque cuando Dios te pide algo, no te ve tu pasado. Prepárate, porque cuando Dios te dice algo, no ve tu presente. Prepárate, porque cuando Dios te da una orden, no está viendo tu condición actual. Cuando Dios te dice algo, es porque Él confía plenamente en todo aquello que Él ha depositado en tu vida. Digan conmigo: estoy iniciando una nueva temporada. Dile a la que está a tu lado: o me sigues o te quedas. Dijimos que este congreso es para gente humilde y obediente. Para gente humilde y obediente. No para gente que dice: pero Dios, mira mi agenda, obsérvala. Sino para que le digas: Señor, yo quiero ver tu agenda y me quiero meter en ella. Me cansé de hacer que mi agenda prevalezca. Quiero que prevalezca tu agenda, porque en tu agenda están mis futuros triunfos en gloria. Amén. Dios habló y habla y seguirá hablando. Y mientras escribía esto que el Espíritu me daba, me di cuenta de esto. Seguramente muchas ya se lo habrán dado cuenta, que el problema no es el mensaje ni que haya mensajeros. El problema son los receptores. Nunca hubo el problema de mensaje, porque Cristo es el mensaje. Y nunca hubo problemas de mensajeros, porque Dios hasta una piedra la usará para que sea mensajera si es necesaria. El problema es los receptores. El problema es esa gente que está ocupada en sus asuntos banales, egoístas, ególatras, pensando que están haciendo la voluntad de Dios, pero están haciendo su voluntad. Por eso la palabra de Dios dice que Él renueva las fuerzas al que no tiene. Ahora, ¿por qué hay gente cansada todo el tiempo? Porque Dios renueva las fuerzas a aquellos que se ocupan en sus asuntos. Y a Dios le conviene ver a una generación que no esté cansada ni fatigada. Y cuando la ve, le renueva las fuerzas. Hasta le da alas como de águilas. Porque a Dios le conviene que haya hombres y mujeres en su reino que tengan las fuerzas del búfalo, que tengan las alas de águilas. Por eso nunca hubo problema ni de mensaje ni de mensajeros, sino de gente obediente. Yo nací en el evangelio, no en la cuna cristiana, porque la cuna mía era de madera. ¿Entiende el chiste, verdad? Porque todos decimos: nací en una cuna cristiana. Hermana, la cuna mía no era cristiana, era de madera. Pero nací en un ámbito cristiano y he visto pasar hombres y mujeres donde Dios les habló, donde Dios les surcó su vida con una palabra, donde Dios le habló del futuro, donde Dios le habló del presente y aún le habló del pasado. Pero ¿sabes qué? El corazón de ellos estaba tan retorcido que siguieron haciendo sus planes. Y quiero decirte que has venido al mejor lugar
para que Dios rompa tus planes y mis planes. Para que Dios rompa tus pensamientos y mis pensamientos. Y te vayas de este lugar abrazando sus pensamientos. Abrazando sus pensamientos. Abrazando sus planes. Haga este acto y diga: voy a abrazar los planes de Dios. Voy a abrazar los planes del Altísimo. Dios siempre habló. Porque hay personas que no logran escuchar a Dios desde las diferentes maneras en que Él habla, porque están enfocados en sus realidades. Yo sé que usted tiene una realidad de vida, pero quiero decirte algo: Dios viene a romper tu realidad de vida. Dios no viene nunca, cuando Él te habla, a condicionarse o acomodarse en tu realidad. Dios nunca viene a acomodarse a tu realidad, a la realidad que tú quieres que Él se acomode. Él viene a hablarte para que tú te acomodes a su realidad. Y ese es el problema, que cuando Dios nos habla y nos habla y nos habla, nosotros le decimos: pero Señor, mira mi situación, mira mi vida, mira mi casa, mira mis hijos, mira mi economía, mira mi salud. Y Dios dice: no entendiste nada. Porque lo que yo quiero es que tú te metas en mi realidad eterna, que no es comparable a tu realidad. Y ese es el problema. Por eso hay una iglesia que todavía es niña. Por eso hay un gran problema, porque hay una iglesia que todavía intenta que Dios se meta en su realidad. Y Dios nunca vino para meterse en tu realidad. Y si vino, vino por unos segundos para transformar y que tú te metas en su realidad y comiences a vivir en lo que Él ha determinado de tu vida. Segundo, tienen sus corazones endurecidos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? A veces conocemos mucho la Biblia, pero una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es conocer la palabra. Hay mucha gente que dice: yo conozco la Biblia, profeta, yo conozco. Sí conoces, pero no conoces la palabra, que es aquella que nos habla y que nos reformula la existencia. ¿Cómo está tu corazón? Tercero, se han dejado engañar por otros mensajes y no se abren al mensaje de Dios. Están aferrados a sus creencias y tradiciones generacionales. Tienen la mente cauterizada y creen que lo saben todo. Y yo no estoy hablando de gente que no está acá. Estoy hablando de gente que está aquí y está en esa condición. Un hombre de Dios dijo: están llegando los días donde tenemos que evangelizar a los mismos evangélicos, donde la iglesia tiene que volverse a evangelizar. Por eso necesitamos estar prestos. Y para poder escuchar la voz de Dios necesitamos entender que esa es la voz que estamos necesitando. Para poder escuchar esa voz necesitamos ser humildes y reconocer: solo es tu voz que me llevará al éxito. Solo es tu voz que me llevará a los ámbitos que nunca he vivido. Al menos que tú quieras seguir viviendo en los ámbitos que has vivido siempre. ¿Saben que hay gente que quiere seguir viviendo en los ámbitos que siempre ha vivido? Hay gente que está acostumbrada a vivir en el evangelio que la religión les enseñó que fuese.
Hay gente que está acostumbrada a vivir en el evangelio que otros le dijeron que era el evangelio. Pero quiero decirte algo, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Es una dinámica que todo el tiempo está en movimiento. Es una dinámica que todo el tiempo está en evolución. Es una dinámica que todo el tiempo está allí promoviendo que la vida de Cristo sea expuesta en nosotros. Hubo alguien con una revelación que dijo lo siguiente: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Hasta lo hicimos canción. Pero cuando algo mengua, algo sigue quedando de nosotros, ¿sí o no? Porque cuando yo menguo, siguen quedando cosas de Nadia. Pero vino alguien con una revelación mayor. Por eso el evangelio es una evolución, que dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. ¿De quién? De Cristo. Ni siquiera mi fe. Yo le dije al hermano que estaba fuerte el sonido, porque también me estaba anticipando a que yo me pongo adrenalínica. No se trata de menguar, sino se trata de morir. Porque si yo menguo, hay cosas que quedan de mí. Pero cuando yo desaparezco, ¿quién es expuesto? Cristo. Y cuando Cristo es expuesto, yo puedo traer aceleramiento a mi casa, a mi tierra, a mi congregación, a mi vida de cónyuge. Puedo traer aceleramiento porque es Cristo. Dile al que está a tu lado cariñosamente: muérete. Esa es la solución. Dile con cariño a la que está a tu otro lado: pues muérete. Hay gente: ay, qué mala la profeta, qué mala onda. No, es que eso sería la solución. Imagínate que tu esposo te vea muerta. ¡Woo! Y que Cristo sea expuesto. Te puedo asegurar que tu esposo te va a regalar las flores que nunca antes te regaló. Porque a quién está viendo, ya no está viendo a esa María, a esa Marta, a esa Claudia. Está viendo a quién: a Cristo. ¿Sí o no? Dile al que está a tu lado: pues muérete. Apúnteme a mí, dígame: profeta. Apúnteme con el dedo profético. Apúnteme, no tenga miedo. Diga conmigo: profeta, muérete. Esa es la solución. Porque cuando yo muero, yo puedo escuchar la voz de Él. Y cuando escucho la voz de Él y Él me dice cosas que esta mente humana no la puede entender, pero ya la entiendo con la mente de Cristo, todo es diferente. Digan conmigo: todo es diferente. Pues dile con cariño: pues muérete. Ay, no, yo no me quiero morir, profeta. Ve, usted está pensando con la mente carnal. La mente carnal está diciendo: ay, ya ella soltó sentencia. No estoy soltando sentencia, estoy diciendo una realidad eterna
que hará que usted sea presta para oír la voz de Él y usted pueda comenzar a caminar según sus planes. Yo vengo a profetizar en esta mañana que se destruyan tus planes para que sean los planes de Él, que se destruyan tus pensamientos para que sean los pensamientos de Él, que se destruya esa fe banal para que sea esa fe cristocéntrica la que gobierne tu vida. Aleluya. Poder de Dios en esta mañana. Hay hombres que escucharon la voz audible del Dios mismo. Y qué precioso habrá sido, ¿verdad? Ahora yo te voy a decir algo. Nunca creas a alguien que dijo que escuchó la voz de Dios audible y tú lo ves caminando en los mismos niveles de fe que siempre. Ese es un mentiroso o mentirosa. Porque cuando Dios habla, Él nunca va a hablar para que su hijo o su hija quede en el estado en que está. Dios le habló a Noé, le dio un diseño eterno. Dios le habló a Moisés para darle un diseño eterno. Dios le habló a Samuel para darle un diseño eterno. Ninguno de esos hombres que escucharon la voz audible de Dios quedaron en el mismo nivel que vivían. Ninguno de ellos. La Biblia dice que Samuel estaba en el templo. Primera de Samuel 3. Ministraba en el templo, pero no conocía a Dios, ni la palabra se le había sido revelada. 3:7 de Primera de Samuel. Y voy a decir esto que siempre cuando lo enseño digo: hay gente que se jacta de estar hace 40 años en un templo. ¡Ah, profeta! Hace 40 años estoy en el templo. Si los fariseos también estaban y eran sepulcros blanqueados, hermano. Samuel estaba en el templo, servía a Jehová, pero no lo conocía. Cada día me pregunto yo: Nadia, ¿conoces de verdad a Dios? Y ¿sabes qué? Cada día tengo una desesperación de conocerlo más, porque sé que lo que he conocido, no, todavía no me conformo. Quiero conocerlo más. Samuel estaba en el templo. Era la mano derecha del pastor. Elí necesitaba un vaso de agua. Elí necesitaba una melodía. Elí necesitaba que se limpie el templo. Ahí estaba Samuel. Pero no conocía a Dios. Y Dios dijo: con alguien con visión de templo no puedo hacer que una tierra sea bendecida. Y comenzó a hablar. Comenzó a hablar. Comenzó a hablar. Hasta que se despertó ese oído. Que Elí le dijo: cuando sea esa voz, tú dile: habla, que tu siervo escucha. Oye. Y oye, ¿qué dijimos que era? Obedecer. Yo quiero que Dios me hable. Y Dios conoce la rebelde que sos, que te va a hablar. Yo quiero que Dios me hable, que Dios me diga. Y Dios conoce la rebeldía que hay en nosotros. ¿Para qué nos va a hablar? Ay, yo quiero recibir una palabra profética. Si la que te hablaron hace 10 años ni la pusiste en obra. Amado, si hay algo que no tenemos, que Dios no es incongruente cuando da una cronología de palabras. Para poder llevar a cabo las siguientes, las tiene que cumplir las primeras.
Pero para eso necesita un corazón obediente. Ahora, cuando Samuel escucha la voz de Dios, ¿su vida siguió siendo igual? Salió del templo. Y versículo 19 dice: y desde Dan hasta Beerseba supieron que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todo Israel se dieron cuenta de la voz profética que había en él, porque se despertó a causa de escuchar esa voz. No te jactes de escuchar o de decir: oh, Dios me habló. Cuidado, hay gente que por creerse más espiritual, a mí Dios me habló audible. A mí nunca Dios me habló audiblemente, y no por eso soy menos espiritual o menos hija de Dios. Cuidado con calibrar la espiritualidad con esas cuestiones religiosas que nos metieron. Cuidado con sentir o hacer sentir a menos a otro por decir: oh, a mí Dios me habló. Si Dios te habló, muéstrame desde Dan hasta Beerseba. ¿Qué dice la tierra de ti? ¿Cuál es el norte de México? Nueva León. ¿Y el sur? Campeche. A ver qué hablan de ti. Pregúntale a la que está a tu lado: ¿qué está hablando de ti ese territorio? Pregúntale: ¿qué está hablando de ti este territorio? ¿Qué está diciendo de ti? De Samuel dijeron: es fiel profeta de Jehová. ¿Y sabe qué significa fidelidad? No estar 20 años metida en el templo, sino ser productiva con lo que Dios me mandó a hacer. ¿Tú quieres saber si eres fiel en tu trabajo? Quiero preguntarle a tu jefe: ¿cuánto has producido en ese ámbito? Porque fidelidad tiene que ver con productividad, no con estar presente todo el tiempo. Dime cuán productiva eres y te diré que de verdad has escuchado la voz de Dios. Dile a la que está a tu lado: eso está bueno, pero que venga el otro predicador. Segundo, Dios nos habla por la palabra escrita. Digan conmigo: la palabra escrita. Y te voy a dar un principio. La palabra nos consuela, pero no es eso el deseo de Dios, siempre consolarnos, sino que la palabra fue hecha para formarnos. Digan conmigo: para darnos la silueta correcta. Por eso la mayoría de nosotras, de nosotros, usamos la palabra cuando estamos mal. Señor, háblame. Y como más o menos ya sé dónde queda Isaías 41, abro ahí donde dice: aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Ay, Dios, tú me has hablado. Y bueno, y a veces que estamos, abrimos y generación de víbora: no, ese es para mi suegra. Pero la palabra nunca fue hecha solamente para consolarte, sino para formarte. Porque si hay algo que tiene la palabra, es la voz de Dios escrita. Y cuando Dios, tú lo ves ahí en la palabra escrita, tú comienzas a tornarte en esa silueta de una mujer agraciada, de una mujer que ha sido tratada. Por eso no uses la palabra, y no la debo usar yo a la palabra, para que solamente hable lo que yo quiero escuchar, sino lo que necesito ser formada. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios te enseña a ser una buena esposa? Te enseña a ser un buen trabajador.
te enseña a ser un buen siervo de Dios, te enseña a ser un buen ciudadano, te enseña cómo resolver asuntos judiciales. La palabra está para formarte. El tema está en que hay una generación que solamente usa la palabra en el día malo. Por eso hay una generación que hoy no entiende hacia dónde va. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Instruye al niño en su camino. ¿Y con qué lo vas a instruir? ¿Con tu palabra? ¿Con tu experiencia? Con la palabra de Dios. Esa es la palabra que va a despertar a los campeones que hoy son pequeños. Esa es la palabra que va a hacer que tu casa pueda funcionar a la dimensión que Dios quiere que sea funcional. Me gusta este versículo. Proverbios 31:1 dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. La profecía, no la experiencia de su mami, sino la profecía. ¿Sabe que la palabra es la más profética y la más segura? Ah, no, pero yo estoy esperando al profeta de turno. ¿Saben cuántas personas han puesto dinero en mi mano para que le profetice? Y yo tentada en agarrar ese dinero. Pero gente condicionando a que le diga el futuro, cuando posee una palabra que te dice que Él cumplirá su propósito en mí, que te dice que te va a ir bien si tú guardas la palabra, que te dice que vas a vivir una vida próspera si tú estás plantado en las aguas. El problema de muchos es que tenemos la Biblia, la palabra, como un cuaderno más. Y saben que hay gente, hermano, que a mí me agarra la cabeza. Perdóneme si no me invita más, no hay problema. Pero que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Cristo amado, de la gloria, Espíritu de Dios. Y la tiene abierta ahí en su casa, Salmo 91. ¿Usted cree que eso tiene poder? Lo que tiene poder es la palabra que ha sido cimentada en tu vida. Lo que tiene poder es la palabra que te ha sido revelada. No que tú pongas la Biblia ahí abierta, Salmo, ni que pongas un texto bíblico así de grande en tu casa. No solo eslogan que nos dan revelación de nuestro Dios, sino un corazón que está constricto y humillado y que dice: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, cueste lo que cueste, venga lo que venga. La profecía con que le enseñó su madre. ¿Con qué tiene que enseñar la iglesia? Con profecía. Ah, no, eso les aburre a las generaciones de hoy. Eso no les agrada a las generaciones. Si yo estoy hoy paradita con 41 años, viviendo una vida de reino y nunca apartándome del camino, y no diciendo que soy perfecta, pero voy camino a una evolución, cada día mejorando mi vida, es porque un día tuve padres que me dieron la palabra. El día que no sabía de sexualidad, me sentaron con la palabra y me dijeron: esto dice Dios. El día que no supe qué decisión tomar, me agarraron y me tomaron con la palabra de Dios, y eso fue mi direccionamiento. Dile a la que está a tu lado: profecía. Ahí está, en la palabra. Es la palabra profética más
segura. 1600 años se duró para que ese libro que usted tiene en su mano pudiera existir. 1600 años. Hoy hay países que todavía esa profecía no ha llegado, porque el nombre Jesús todavía no ha sido escuchado en países no alcanzados. Y como misionera oro al Señor para que Dios levante traductores que puedan aprender aún dialectos que todavía la Biblia no ha sido traducida. Y usted tiene tremenda Biblia, de las diferentes maneras que usted quiera comprarlas, de las diferentes maneras que usted quiera escucharla o leerla, en las diferentes versiones, pero no la leemos. Y después andamos tomando decisiones a la que venga. Y pensamos que un congreso, ay, nos va a salvar la vida. Y pensamos que una prédica de YouTube del pastor fulanito nos va a salvar la historia de nuestras vidas. Amado, si eso usted está pensando, usted ya tiene perdido los días que vienen. Pero si usted todos los días toma la palabra, se instruye en ella, se forma en ella, te puedo asegurar que tu futuro es glorioso y el futuro de tus generaciones es inquebrantable. Aleluya. Dios nos habla mediante la oración. La oración no es parte de la vida de un hijo, es el todo de un hijo. A través de ella nos comunicamos con el Padre y a través de ella recibimos dirección. Nunca será creíble una persona que dice que Dios le habló tal asunto si primero no lo lleva al ámbito de la oración. En Santiago 5:16b dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Tal vez hoy te está costando orar, pero no son las muchas palabras, sino las palabras precisas. Los fariseos se ponían en las esquinas y oraban largas oraciones, repetidas oraciones, haciéndose mostrar su espiritualidad. Y a mí me gusta porque Jesús siempre quebranta al que se cree algo y nos enseña a orar como corresponde. Mire, como yo nací en el Evangelio, muchas veces me he sentido culpable cuando gente dice: porque yo oro 3 horas. Yo digo, yo a los 10 minutos, y hay gente que ora 3 horas. Digo, ¿qué nivel? Nunca se sintió mal porque usted escuchó a otros que dicen: yo oro 3 horas. Y tú dices: yo a los 10 minutos ya me estoy durmiendo. No es lo mucho, es lo exacto. Y con esto no estoy haciendo apología de que usted ni siquiera ore, ni siquiera que usted intente, porque estar en su presencia es lo más hermoso que te puede suceder. Estar en su presencia y que a través de la oración tú te puedas comunicar con Él es lo más privilegiado que tenemos como hijos de Dios. Pero quiero ir romperte esa vaca sagrada que muchas veces los evangélicos hemos tenido, que depende de, y cuanto más ore una persona, más espiritual es. Mire, yo he visto gente que dice que ora 3 horas, pero el adulterio no lo puede dejar. Y Dios me libre y me guarde a mí. Debemos orar eficazmente. Debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no a nuestros caprichos humanos. Por eso se nos enseñó: hágase tu voluntad. Y sabe que esa oración de hágase tu voluntad es una oración de gente madura. Porque el que Él haga la voluntad de nosotros
Mire, yo muchas veces he ido, y le quiero ser sincera, a orar para retorcer el corazón a Dios y para mostrarle que mi diseño o mi perspectiva era mejor que la que Él tenía conmigo. Y he tomado versículos como: el deseo del justo será cumplido. Pero me he dado cuenta que han sido mis oraciones de mayores fracasos, porque los resultados fueron de una vida fracasada en algunos asuntos. Mas cuando le he dicho llorando: hágase tu voluntad, sabiendo que su voluntad para mí era incomprensible, no era la manera en que yo pensaba, pero ¿sabes qué? El hacer su voluntad es lo único que ha provocado en mí paz. Es lo único que ha provocado en mí la capacidad de que todos los días pueda levantarme y pueda saber que yo estoy viviendo en el ahí de Dios, en su perfecto plan. Dios nos habla por medio de ángeles. Dios a Abraham le habló por medio de ángeles. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22, 11 al 12. Lucas 1, 11 al 13. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Digan conmigo: Dios nos habla a través de ángeles. ¿Es creíble que haya ángeles? Es creíble. Dios puede hablarnos a través de ángeles. Digan conmigo: Dios nos habla de diferentes maneras. Dile a la que está a tu lado: ¿de qué manera Dios te habla a ti? ¿De qué manera Dios está hablando a tu persona? Dios nos habla a través de hombres y mujeres que son consejeros. Proverbios 11:14: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de los consejeros hay sabiduría. Pregúntale al que está a tu lado: ¿quiénes son tus consejeros? No, mi tía Pocha. Si hay alguna Pocha, no se ofenda, por favor. La tía Pocha ni conectada con el cielo está, pero ella es mi consejera. ¿Quiénes son tus consejeros hoy? Dios hablará a través de consejeros. Estas semanas atrás yo tuve una situación muy particular en mi vida, y de verdad estaba turbada. Y usted mira: ay, la profeta Nadia turbada. Sí, turbada, enloquecida. Pero dije: Señor, tú me has dado consiervos que están conectados con el cielo. Y les dije: necesito su ayuda, porque necesito escuchar a Dios a través de sus bocas. Necesito escuchar la voz de Dios a través del consejo sabio. Y pude escuchar a Dios a través de los consejeros sabios. Hombres y mujeres que son temerosos para soltar un consejo. Esos son los hombres que tú tienes que tener. Nunca vayas a pedir consejo a gente que está fracasando de continuo, a gente que te habla según el alma, a gente que te habla según la realidad política del país, a gente que te habla según la realidad que él ha vivido. Júntate con gente y pídele a Dios personas que te rodeen, que sean consejeros, que hayan sabido escuchar la voz de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros y de nuestras generaciones?
que hay carencias de consejeros. Pero la Biblia dice: en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Y tú lo podrás escuchar a Dios a través de los consejos, aún de los consejos pastorales. Muchas veces la oficina pastoral resultó ser el lugar donde los hermanos ya vienen a contarte la equivocación y el fracaso que han tenido. Ay, pastor, vengo aquí para decir que ya metí la pata. ¿Por qué no fuiste antes? Ay, pastor, la empresa se me fundió. Pero el día que la estabas inaugurando no le dijiste nada a tu pastor que estaba inaugurando una empresa, por mezquino y por no dar parte de tu botín. Pero el día que fracasaste, fuiste a la oficina pastoral a decir: pastor, ayúdame. El consejo se pide antes, porque el consejo te va a adelantar, te va a ayudar y te va a direccionar. Enséñale a tus hijos a pedir el consejo de los pastores cuando tú no lo tengas. Y no andes inventando consejos que ni siquiera sepas cómo resolver. Digan conmigo: Dios habla a través del consejo de los hombres de Dios. Hechos 18:24 dice: por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Apolo sabía también acerca algo de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Un día Pablo, confiando en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquilo lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Hay una generación de Apolos que necesitan del conocimiento y de una revelación mayor. Él conocía un poco de Jesús, pero no lo suficiente. Él conocía mucho la escritura, pero no lo suficiente. Pero un día se encontraron con un matrimonio que los llevaron a su casa y le dieron una plataforma profética. Nuestras generaciones necesitan de hombres y mujeres que le den el consejo sabio, que le den el consejo a tiempo, porque un consejo es una plataforma profética. Digan conmigo: un consejo bien dado es una plataforma profética. ¿Cuántos saben lo que estamos diciendo? Es así. Dios habla a través de sueños y visiones. Y quiero aclarar algo acá, porque hay gente que muchas veces dice: tuve un sueño, pero no sé qué significa. No es de Dios, hermano. Quiero decirte desde ya: en Dios no hay sombra de variación. En Dios no tiene ese morbo de hacerte soñar algo para que tú estés más confundido que antes de haber soñado. Si hay algo que no entiende, no es de Dios. Y si hay algo que tú dices: bueno, vi a estas personas, vi este panorama, ve a la oración y dile: Señor, dime de qué se trata esto que he soñado. Y si esto es algo que tú me quieres dar por mensaje, revélame. ¿Sabe que Pablo oraba para la iglesia de Filipenses, si no me equivoco, Efesio, y decía: dale espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo? Se tiene que cortar la generación de la iglesia que sueña y no sabe que sueña. Se tiene que cortar eso de decir: es que yo soñé, es que yo no entiendo. Mire, vuelvo a repetirte: Dios no es un Dios
que te va a dar algo para turbarte más. Si Dios te da un sueño, si Dios te da una visión, es para direccionamiento. La Biblia dice que el derramamiento del Espíritu Santo vendría para que una generación profetice, para que una generación vea sueños y una generación vea visiones. Y visiones y profecías y sueño no es algo místico. Es direccionamiento del cielo para ejecución de la tierra. Y cuando usted sueñe algo que no tenga que ver, vaya a la presencia de Dios, suelte eso y dígale: Señor, espero con claridad que si me vas a hablar, háblame. Y si esto es algo para confusión, yo lo quebranto. Porque el derramamiento del Espíritu Santo no vino para confundirnos, sino para direccionarnos. Y si tienes una visión, tiene que ser clara. Y si tienes un sueño, tiene que ser claro. Porque Dios no opera la confusión. Digan conmigo: mi Dios no opera en confusión. Y no confunda a otros. Termino. Dios habla a través del Espíritu Santo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él nos habla a través de la persona que está dentro de nosotros. El GPS por excelencia. Los GPS de esta tierra, los tecnológicos, nos pueden llevar a un lugar que no era. Pero la generación del fracaso termina cuando prevalece la generación del Espíritu. Digan conmigo: la generación del fracaso termina cuando prevalece la generación del Espíritu. Espíritu Santo, ¿qué quieres? Y la voz del Espíritu es clara. La voz del Espíritu es clara. Dice la palabra que Pablo quería ir a predicar, si no recuerdo, a Bitinia. Pero dice la palabra, el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Quién se lo impidió? ¿Era bueno predicar? Pero ¿quién se lo impidió? Porque hay cosas buenas que tú vas a querer hacer, pero no es la voluntad del Padre que tú la hagas. Y resulta ser que el Espíritu Santo, cuando una vez más quisieron ir a otro lugar, el Espíritu Santo, pero luego, digan conmigo, luego Pablo vio una visión. Que había alguien de Macedonia que le decía: es aquí que tú tienes que venir a predicar. Esas son las dinámicas que tú y yo debemos vivir. Esas son las dinámicas, mujeres, que tú y yo debemos vivir. Hay cosas buenas. Tal vez tú dices: quiero emprender esto, pero el Espíritu Santo te va a decir: no es el tiempo. Vas a querer casarte y el Espíritu Santo te va a decir: no es el tiempo. Y tú vas a decir: está haciendo un chiste, ¿no? Pero no es el tiempo. Vas a querer ir, viajar, y el Espíritu Santo te va a decir: no lo hagas. Y si Él te dice: no lo hagas, no lo hagas. Porque la generación del Espíritu comienza a ganar cuando la generación del fracaso deja de existir. Yo creo y sigo sosteniendo que debe haber una generación que deje de contar fracasos y comience a contar las victorias,
Porque cuando hay una generación que cuenta más victorias que derrota, es porque hay una generación que ha escuchado la voz del Espíritu. Porque cuando hay una generación que cuenta más victorias que fracaso, es porque hay una generación del Espíritu. Y termino, Dios habla a través de la profecía de los profetas. Guían conmigo de la profecía. Dios siempre moverá un profeta para hablarte. ¿Cuántos alguna vez han recibido una profecía? Levante la mano, ¿quiénes han recibido una profecía directa de un profeta? De un hombre de Dios llamado profeta. Póngase de pie un segundo para verlos bien. Algunos ni se acuerdan que recibieron. El 90%, por lo que estoy viendo, han recibido palabra profética. Mi pregunta es, ¿qué hiciste de esa palabra profética? Ay, había que hacer algo. Sí. No es que la palabra profética tiene la capacidad de hacerlo todo. La palabra profética es el 50%, más tu responsabilidad de cumplirla es el otro 50%. Ahora quiero que solamente queden parados aquellos que han puesto por obra la palabra profética, que han trabajado en esa palabra y en ese direccionamiento profético, y que hoy están viendo los resultados de haber obedecido la voz profética. Tomen asiento los demás, los que no han puesto por obra. Bien. Si no estás mintiendo, gloria a Dios. Tome asiento ahora, iglesia. Y tal vez estás a mitad de camino cumpliéndola, pero significa que has recibido direccionamiento de lo alto. Y Dios habla para que tú pongas por obra aquello que Él te ha hablado. Quiero decirte algo, termino. Digan conmigo, Dios habla de diferentes maneras. Nunca te sientas mal de la manera en cómo Dios trata a una persona, porque de la manera que trate a la persona, a mi hermano, a mi hermana que está a mi lado, no significa que la ama más, significa que a mí me hablará de una manera diferente. Ahora, lo más importante, y termino en este primer ámbito, es que Dios siempre nos ha hablado de diferentes maneras, y ahora exponencialmente nos habla a través de su amado Hijo, y ahora de manera más gradual nos habla a través de la mejor profecía, que es Cristo. Amados, nunca hubo problemas ni de mensajes ni de mensajeros, sino de hombres y mujeres receptores. ¿Qué significaba la palabra oír? Obedecer. ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestas a obedecer? Quiero que en ese día te pongas de pie, iglesia. Espíritu Santo, no te distraigas. Hay muchos que han venido a este lugar en ámbitos de fracaso.
en ámbitos de confusión. Hay muchos que han venido a este lugar en ámbitos donde parecen ser estar perdidas. Pero has venido al mejor ámbito para salir direccionada por su voz. Espíritu Santo de Dios, ahora te pido que comiences a obrar en el corazón. La palabra obediencia es una de las palabras que más usamos en la jerga cristiana, pero es una de las palabras menos practicadas. Pues hoy te digo de parte del Señor, tienen que llegar los días donde tu obediencia tiene que manifestarse. Mi obediencia manifestarse. Un día Dios le pidió a Abraham a su único hijo, y él no se rehusó a darlo. Un día Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él no se rehusó. Un día, por escuchar la voz de su mujer, que en un ámbito natural le habló, obedeció. Pero no era el hijo de la promesa. No era el hijo de la promesa. No hemos nacido para parir Ismaeles. Porque los Ismaeles hablan de nuestras dimensiones naturales, de nuestra visión natural, de nuestra manera de solucionar las cosas. Shamarabakaya koamai Rubahai Keis globrai Kumamaya kaya soy Rimamaya sobrakai Shubai clay soma Kumai isle Cuba islamai. Queremos escucharte, Dios. Estamos dispuestas a obedecer, a hacer tu voluntad. Tienes la oportunidad de postrarte ante su presencia. Nunca fue a nuestra manera, siempre fue a su manera. Nunca fue mi perspectiva, siempre a la suya. Siempre a la suya. Esta es una mañana de oportunidades, dice el Señor, donde tus oídos se destapan, donde tus sentidos espirituales se destapan y comienzas a escuchar la voz. Kubahai, Huislabrahai. Esta es la mañana de la oportunidad, dice el Señor. Abraza la oportunidad que Él te está dando. La oportunidad para volver a empezar. Abrázala, mi niña, abrázala. Porque yo soy el Dios de las oportunidades, dice el Señor. Toda carga que el enemigo ha depositado, hoy la arranco. Poder de Dios, poder, poder. Una nueva temporada de alumbramiento sobre tu vida. Poder, 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 poder. Poder de Dios.
presencia. Su presencia, que esas melodías profeticen y digan: hay una nueva temporada. Slay, Robai, Somahai. Poder, 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 poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte Tu poder. Solo tu voz, solo tu voz, solo tu voz. Sí, Señor. y caería rendido ante ti, y no podría estar escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no Queremos escucharte. Queremos escucharte. Háblanos, 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 háblanos. Espíritu Santo.
Levanta tus manos al cielo y dile a Él: habla, habla que tu sierva escucha. Habla que tu hija escucha. Háblame, mi Dios. Yo sé que tú me hablas. Dice el Señor, hay muchas que Dios le habló a través de sus nietos. Y Dios me dice: yo te hablé a través de tus nietos una y otra vez. Y si yo te hablé por medio de ellos, es porque hay una generación profética que está creciendo en tu casa, donde ellos serán mi voz. Muchos de sus nietos le dieron direccionamiento a tu vida, establecieron identidad a tu persona, te dieron el aliento correcto. Dice el Señor: era yo. Yo he derramado sobre una generación de mi espíritu. Prepárate, porque yo seguiré hablándote.